El debate sobre la figura de Cristo Jesús, Hijo de María, nunca ha sido un mero debate teológico entre dos religiones. Es más bien un expediente donde el credo se entrecruza con la historia, la fe con la filosofía y la controversia religiosa con la identidad civilizacional. Mientras el Islam considera a Jesús, la paz sea con él, un noble profeta, uno de los decididos, siervo de Dios apoyado por milagros y elevado al cielo sin ser crucificado, el cristianismo lo considera el Hijo de Dios encarnado, el Salvador ofrecido en sacrificio en la cruz y resucitado para conceder la salvación a toda la humanidad. No hablamos aquí de diferencias menores, sino de divergencias fundamentales en la identidad de Cristo, el mensaje de su misión y su destino. En este video, emprenderemos juntos un profundo viaje comparativo en el que repasaremos las diferencias doctrinales y teológicas más destacadas para confrontar con claridad la imagen completa de Jesús en el espejo de la revelación y la historia. Quedaos con nosotros hasta el final y no olvidéis apoyarnos dando like al video y suscribiéndoos al canal para recibir todo el contenido nuevo. La identidad de Cristo en el Islam y el cristianismo se define dentro de dos marcos radicalmente distintos, ya que cada religión se basa en sus textos fundacionales para presentar una imagen contrastante de Jesús, Hijo de María, o Jesús de Nazaret. Desde la perspectiva islámica, el Corán presenta a Jesús como siervo de Dios y su mensajero, uno de los decididos entre los profetas a quienes Dios eligió para portar el mensaje. Sus títulos coránicos son claros: Cristo Jesús, Hijo de María, una palabra de Él y un espíritu de Él. Estas descripciones resaltan su honor y singularidad, pero no conllevan ninguna indicación de divinidad. Más bien afirman que es un ser humano creado por mandato de Dios, que vino con señales claras para renovar el llamado al monoteísmo. De ahí que el Corán enfatice la negación de cualquier linaje divino para él, diciendo: el Mesías, Hijo de María, no es sino un mensajero, encarnando en el Islam el exaltado rango de la profecía y no de la divinidad. En el cristianismo, sin embargo, Jesús no es entendido meramente como un profeta. Su identidad supera los límites de la profecía para alcanzar la esencia misma de la doctrina cristiana. Es el Hijo de Dios en sentido teológico, no metafórico, el Verbo eterno que estaba con Dios desde el principio, como afirma el Evangelio de Juan, y el Verbo era Dios. Esta comprensión convirtió a Jesús en la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fe cristiana se asienta así en la creencia de que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre al mismo tiempo, en quien la divinidad y la humanidad se unen sin confusión ni división. Esta concepción se convirtió en la base sobre la que se edificaron las doctrinas cristianas. El nacimiento virginal es un punto de convergencia entre el Islam y el cristianismo, pero al mismo tiempo revela una de las diferencias doctrinales más profundas entre ambos. Mientras los musulmanes lo ven como una señal milagrosa de Dios que afirma su poder de crear, los cristianos lo consideran el punto de entrada decisivo para la encarnación divina, donde el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. En el Islam, el Corán describe a la Virgen María como una mujer elegida y pura. En verdad, Alá te ha elegido, te ha purificado y te ha preferido sobre las mujeres de todos los mundos. En este contexto, llega el anuncio angélico. Alá te anuncia una palabra de Él, cuyo nombre es el Mesías, Jesús, Hijo de María. Al-Imrán 45. El texto coránico aclara que el nacimiento de Jesús, la paz sea con Él, ocurrió por la palabra de Dios, sé, y fue, sin padre humano, un milagro que refleja el poder absoluto de Dios sobre la creación. Los exégetas han señalado que describir a Jesús como una palabra de Dios no implica la inhabitación de la divinidad en él, sino que indica que su existencia provino directamente del mandato de Dios, sin intermediarios naturales. Este nacimiento milagroso sirve de prueba para los hijos de Israel y afirma que Dios es capaz de crear sin padre, igual que creó a Adán sin padre ni madre.
Así, en la doctrina islámica, el nacimiento virginal manifiesta el monoteísmo puro y demuestra que las leyes de la creación de Dios no son una limitación de su voluntad. En la teología cristiana, sin embargo, el nacimiento de Jesucristo de la Virgen María no se entiende meramente como un milagro biológico, sino como un acontecimiento teológico crucial. El Espíritu Santo vino sobre María y el Hijo Eterno se encarnó en ella. Los evangelios de Mateo 1:18-23 y Lucas 1:26-35 presentan la historia con claridad. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, cumpliendo la profecía de Isaías. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En consecuencia, la Iglesia otorgó a María el título de Theotokos, que significa Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso en el año 431 d.C., afirmando que el niño nacido de ella no era meramente humano, sino el Verbo eterno en forma humana. Así, el nacimiento virginal se convierte en un momento crucial de la historia salvífica, que marca el inicio de la unión de la divinidad y la humanidad en la única persona de Cristo. El mensaje y la misión representan la esencia misma de la personalidad de Cristo Jesús, Hijo de María. La paz sea con él, en el Islam, y de Jesucristo en el cristianismo, pues a través de ellos se define su identidad doctrinal y su papel histórico. Desde la perspectiva islámica, el Corán afirma que Jesús no fue enviado con un mensaje universal general, sino que su misión estaba dirigida específicamente a los hijos de Israel, como se declara, y mensajero a los hijos de Israel. Y mensajero a los hijos de Israel. En verdad, he venido a vosotros con una señal de vuestro Señor. Su función principal era devolver a su pueblo al camino del monoteísmo, después de que hubieran sido superados por distorsiones en el credo y la ley. Desde este punto de vista, su mensaje en el Islam no se considera el fundamento de una nueva religión, sino una continuación de las profecías anteriores y un recordatorio de los propósitos correctos de la Torá. Además, el Islam menciona de forma única la buena nueva que él anunció sobre la venida del profeta final Mahoma. La paz sea con él, como se declara, y dando la buena nueva de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre es Ahmad. As-Saf. Esta dimensión futura convierte su misión en una preparación para una etapa posterior y en parte de la serie de revelaciones que culminó con el Corán. En el cristianismo, sin embargo, la teología considera la misión de Jesús como un llamado universal que trasciende los límites de los hijos de Israel. Los evangelios lo afirman cuando dice a sus discípulos, «Id y haced discípulos a todas las naciones», con una clara implicación de apertura del mensaje a toda la humanidad. Por ello, su misión no se limita a reformar el judaísmo, sino que se entiende como la inauguración de la nueva alianza que proclama la salvación universal para todos los pueblos. Este mensaje se centra en la doctrina de la salvación, donde Jesús es considerado el Salvador del mundo del pecado, y el núcleo de su misión se basa en el amor, el arrepentimiento y la fe. Los milagros son uno de los aspectos más destacados que revelan la diferencia fundamental entre la imagen de Jesús, la paz sea con él, en el Islam, y la imagen de Jesucristo en el cristianismo. Pues en ambas perspectivas constituyen una señal decisiva de su identidad y sus funciones. Sin embargo, se entienden e interpretan dentro de marcos doctrinales completamente distintos. En el Corán, los milagros de Jesús se narran como señales claras que Dios le concedió como prueba de su profecía y misión. Los textos relatan que resucitó a los muertos, sanó a los ciegos y leprosos, y formó un pájaro de arcilla y sopló en él, de modo que cobró vida con el permiso de Dios. Incluso habló desde la cuna como testimonio de la inocencia de su madre y como señal de su elección divina. La expresión, con el permiso de Dios, se repite constantemente en los versículos para subrayar que estas maravillas no son actos de poder personal ni evidencia de divinidad, sino dones divinos realizados a través de él, similares a los milagros de otros profetas. Así, en la concepción islámica, el milagro es prueba de la profecía y la misión, mediante la cual Dios confirma la veracidad de su profeta ante su pueblo. En el Evangelio cristiano, los mismos milagros e incluso mayores se presentan como evidencia directa de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado.
no solo sana a los enfermos o resucita a los muertos como Lázaro, sino que domina la naturaleza misma, calmando tempestades con una palabra, caminando sobre el agua y alimentando a miles con 5 panes y 2 peces. Estas obras se entienden en la teología cristiana como declaraciones prácticas de que Jesús posee autoridad divina, no concedida a un profeta ordinario, sino que expresa la presencia misma de Dios en la carne. Por ello, los milagros sirven para ellos como prueba de la divinidad, no meramente como evidencia de la profecía. La cuestión de la crucifixión y la resurrección es uno de los asuntos más cruciales que han creado una clara división entre las perspectivas islámica y cristiana respecto a Jesús, la paz sea con él, o Jesucristo, hasta el punto de convertirse en el núcleo de la doctrina cristiana y un punto fundamental de distinción en la postura islámica. Desde la perspectiva coránica, la escena de la cruz no tuvo lugar real en la vida de Jesús, hijo de María. Esta negación es explícita en el versículo. No lo mataron ni lo crucificaron, sino que así se les hizo parecer, seguido de, sino que Alá lo elevó hacia él. Así, la elevación de Jesús al cielo se convierte en el acontecimiento decisivo que zanja el debate sobre su destino, afirmando la protección de Dios a su profeta frente a sus enemigos y destacando al mismo tiempo un profundo significado doctrinal. Refuerza el principio del monoteísmo puro y niega cualquier concepción de redención basada en un sacrificio divino o en la muerte de un hijo de Dios. Desde la perspectiva cristiana, sin embargo, la cruz y la resurrección representan la piedra angular de la fe y la salvación. El Evangelio declara explícitamente: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Una afirmación que demuestra que toda la estructura doctrinal del cristianismo descansa sobre 2 pilares entrelazados: la muerte de Jesús en la cruz como expiación por los pecados de la humanidad y su resurrección al tercer día como declaración de su victoria sobre la muerte y la apertura de la puerta a la vida eterna. Desde este punto de vista, expresiones como salvación por la cruz, resurrección de Cristo y redención no son meras expresiones teológicas, sino que constituyen la esencia misma de la doctrina cristiana. Pues el perdón no puede separarse del acontecimiento de la crucifixión, ni puede concebirse la esperanza de la resurrección sin creer en su muerte y su resurgimiento. La doctrina de la segunda venida es uno de los puntos de convergencia y divergencia más destacados entre el Islam y el cristianismo, pues ambos coinciden en que el regreso de Cristo es una realidad inevitable en los últimos tiempos. Sin embargo, el significado doctrinal y el propósito último de este regreso difieren fundamentalmente entre las 2 religiones. Desde la perspectiva islámica, el Corán aclara que Jesús, hijo de María, la paz sea con él, no fue crucificado como afirmaban los judíos, sino que Dios lo elevó hacia él. Regresará en los últimos días como un gobernante justo. Los hadices proféticos auténticos recogidos en Bukhari, Muslim y Abu Dawud detallan su descenso, en el que romperá la cruz anulando las afirmaciones de su divinidad, matará al cerdo como declaración del fin de las distorsiones en la ley de los hijos de Israel, y establecerá la recaudación de la jizya aceptando de las personas solo la entrada en el Islam. Establecerá el monoteísmo en la tierra hasta que ésta se llene de justicia tras haber estado llena de opresión. Así, en el Islam, el regreso de Jesús no es un acontecimiento simbólico o fugaz, sino una gran señal de la hora que afirma la consumación del mensaje muhammadano y establece el dominio del monoteísmo antes de la resurrección. En la doctrina cristiana, sin embargo, el regreso de Jesucristo representa el clímax de la historia salvífica y el cumplimiento de la promesa de Dios. Cristo, que fue crucificado y resucitó de entre los muertos, volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. El Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, describe este momento como decisivo. Cuando se establecerá el reino eterno, se completará la salvación, y la humanidad será recompensada según la fe y las obras. La segunda venida en el cristianismo no es meramente una corrección de un curso anterior, sino un juicio cósmico que determina el destino de toda la humanidad y trasciende el reino terrenal para convertirse en un estado eterno de vida con Dios. María la Virgen es considerada una de las más grandes figuras femeninas que ha recibido consenso religioso respecto a su pureza y elevado rango.
Sin embargo, su presencia revela al mismo tiempo una profunda diferencia doctrinal entre el Islam y el cristianismo. En la creencia islámica, María, la paz sea con ella, es descrita como la mujer elegida sobre las mujeres de todos los mundos, y fue honrada con un capítulo entero que lleva su nombre, la Sura Maryam. Es el único capítulo del Corán que lleva el nombre de una mujer, lo que destaca que alcanzó un rango único gracias a su fe, paciencia y castidad, convirtiéndola en una señal para la humanidad. Y María, hija de Imrán, que guardó su castidad, y soplamos en ella de nuestro espíritu. A través de esta descripción, María aparece en la perspectiva islámica como un símbolo puro de castidad y fe, y un modelo de servidumbre sincera a Dios. Sin embargo, a pesar de su exaltado rango, sigue siendo un ser humano elegido por Dios y no posee naturaleza divina alguna. En el cristianismo, sin embargo, la Virgen María ocupa el rango más alto entre los santos y recibe el título de Theotokos, que significa Madre de Dios, como se mencionó anteriormente, afirmando que el niño nacido de ella es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Este título refleja una profunda comprensión teológica. Si Cristo es Dios encarnado, entonces María es su madre en cuanto a la carne, y por ello es la Madre de Dios según la creencia cristiana. Es venerada en las iglesias católica y ortodoxa mediante ritos y oraciones especiales, y es considerada un modelo de obediencia plena a la voluntad de Dios, habiendo aceptado el anuncio sin vacilación con las palabras, «Hágase en mí según tu palabra». Así, en la teología cristiana, su papel no se limita a ser la madre de Cristo, sino que se extiende a ser una intercesora espiritual y un símbolo de fe ejemplar. La doctrina es el corazón de toda religión, pues determina la posición de los profetas, el rango de las escrituras y el destino de la humanidad. En su visión de Dios, el Islam se basa en el monoteísmo absoluto, es decir, la creencia en un solo Dios sin asociados, libre de toda semejanza o comparación. El Corán expresa este principio en una declaración breve pero profunda en la Sura Al-Ikhlas. Di, Él es Alá, uno, Alá, el eterno refugio. No engendra ni fue engendrado, ni hay nadie semejante a Él. Estos versículos establecen el credo islámico, que sostiene que Dios es singular en su esencia, atributos y acciones. No hay pluralidad ni composición en su ser. Lo que se asocia a Jesús, la paz sea con Él, el nacimiento virginal, los milagros y la ascensión al cielo, no es prueba de divinidad, sino evidencia del poder absoluto de Dios. La esencia de la fe islámica es que todos los profetas, incluido Jesús, vinieron con un único mensaje, la adoración del Dios único. En el cristianismo, la doctrina evolucionó desde los primeros siglos a través de debates teológicos y concilios ecuménicos hasta asentarse en el principio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cristianos creen que estas tres personas no son múltiples dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas y diferenciadas en roles, pero unidas en esencia. En consecuencia, Jesucristo no es meramente un profeta, sino el Hijo eterno, el Verbo encarnado, igual al Padre en esencia y unido al Espíritu Santo en perfecta unidad divina. Desde esta perspectiva, la crucifixión, la resurrección y la segunda venida se entienden como acontecimientos que ocurren dentro del marco del plan de salvación de Dios, según explica la teología cristiana. En conclusión, la figura de Jesús, la paz sea con Él, sigue siendo un puente entre el Islam y el cristianismo, al tiempo que revela una profunda divergencia doctrinal. El Islam preserva el monoteísmo y lo considera un noble profeta, mientras que el cristianismo lo ve como la esencia de la divinidad y la redención. Aunque ambas tradiciones convergen en el nacimiento virginal, los milagros, el rango de María y la creencia en su regreso en los últimos tiempos, la disputa sobre la divinidad y la crucifixión sigue siendo una barrera fundamental que separa los dos credos. Y con esto llegamos al final del video de hoy. No perdáis la oportunidad de seguir todo el contenido nuevo, suscribiéndoos al canal y activando la campana de notificaciones para recibir todo lo nuevo.